Era un día cualquiera en mayo de 1957. La familia Pollock, John y Florence, vivía una vida tranquila y feliz con sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6. Joanna era la hermana mayor, madura y protectora, mientras que Jacqueline, la pequeña, era más vivaz y con una curiosa marca de nacimiento en la frente. Su vida era sencilla, llena de juegos y el afecto incondicional de sus padres, pero la inocencia se hizo añicos en un instante. Un paseo en coche con una amiga de la familia se convirtió en una pesadilla. Un conductor distraído, una curva ciega y un impacto brutal. Joanna y Jacqueline murieron en el acto. Su joven existencia fue cegada sin aviso, dejando un vacío inmenso en el corazón de sus padres. La casa de los Pollock se convirtió en un santuario de dolor. El silencio ensordecedor de la ausencia de sus hijas era casi tangible. Florence, la madre, se hundió en una depresión profunda, incapaz de procesar la tragedia. Pero John, el padre, comenzó a aferrarse a una idea que, para su esposa, sonaba más a locura que a consuelo. John, un hombre de profundas convicciones espirituales, empezó a hablar de la reencarnación. Estaba convencido de que Joanna y Jacqueline volverían. No era una esperanza vaga, era una certeza obsesiva. Insistía en que sus hijas nacerían de nuevo y que regresarían al seno familiar. Florence, consumida por el luto, escuchaba las palabras de su marido con una mezcla de horror y desesperación. ¿Cómo podía él pensar en eso? ¿Cómo podían sus niñas simplemente volver? Para ella, cada palabra de John, lejos de consolar, sumaba una capa de inquietud a su ya insoportable dolor. Y entonces comenzaron a suceder cosas, pequeños detalles, casi imperceptibles, que Florence no podía ignorar. Un leve aroma a lavanda, el perfume favorito de Joanna, flotaba a veces por el pasillo vacío, o la pequeña muñeca de Jacqueline, que Florence había guardado con tanto esmero, aparecía en un lugar distinto al día siguiente. Florence empezaba a escuchar lo que juraba eran susurros infantiles o la débil resonancia de risas en las habitaciones desocupadas. Por la noche, el tenue crujido de las tablas del suelo, no solo de su propia pisada, sino como si dos pequeñas figuras invisibles jugaran en la oscuridad. A veces sentía un escalofrío helado en la nuca, incluso en los días más cálidos. John, por su parte, lejos de asustarse, lo interpretaba como una señal. «Están aquí, Florence. Ya vienen». Pero para Florence no era reconfortante, era aterrador. Era como si las sombras de sus hijas, ancladas al hogar y a su pena, se manifestaran antes de su supuesto regreso. Un año después del accidente, Florence quedó embarazada de nuevo. Era una luz de esperanza en la oscuridad, pero también una fuente de una ansiedad profunda. John, por supuesto, afirmó con total convicción que no sería solo un bebé, sino gemelas, y que serían Joanna y Jacqueline. El 4 de octubre de 1958, el pronóstico de John se cumplió de una manera que heló la sangre de Florence. Nacieron dos niñas sanas, Gillian y Jennifer. La alegría fue inmensa, pero pronto dio paso a un escalofrío de reconocimiento. Jennifer, la menor, tenía una marca de nacimiento en la frente, exactamente donde Jacqueline, la hermana fallecida, tenía una cicatriz por una caída, y Gillian, la mayor, tenía otra marca en el tobillo, también coincidente con una de Joanna. Para John era la prueba irrefutable de su teoría. Para Florence era una confirmación escalofriante de que algo inexplicable estaba ocurriendo. A medida que Gillian y Jennifer crecían, lo inexplicable se volvió aún más pronunciado. Las niñas, desde muy pequeñas, mostraron comportamientos y fobias que no podían explicarse. Tenían un miedo irracional a los coches, especialmente a los que pasaban a gran velocidad. Se asustaban ante el sonido de los frenos. Pero lo más inquietante eran sus recuerdos. Sin haberlas visto nunca, las niñas identificaban los viejos juguetes de Joanna y Jacqueline por sus nombres correctos. Un día Jennifer, la más pequeña, señaló un punto en la carretera donde ocurrió el accidente y dijo, con una voz extrañamente lúcida, «Aquí es donde nos cayó el coche». En otra ocasión, jugaron un juego recreando los detalles exactos del fatal accidente. Gillian, la mayor, a menudo asumía un rol protector con Jennifer, tal como Joanna lo había hecho con Jacqueline. Hablaban de lugares que sus padres nunca les habían mencionado, pero que eran significativos para sus hermanas fallecidas. ¿Fue el deseo desesperado de un padre por el regreso de sus hijas que de alguna manera se materializó? ¿O hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que juegan con la vida y la muerte, la identidad y la memoria?
El caso de las gemelas Pollock sigue siendo uno de los expedientes más famosos e inquietantes en el estudio de la reencarnación y los fenómenos paranormales. Para los Pollock fue un milagro, pero para aquellos que observan desde fuera, el caso de Gillian y Jennifer sigue siendo un escalofriante, recordatorio de que algunas almas quizás se niegan a soltar, incluso después de cruzar el velo.